Implicaciones económicas de la guerra. La guerra, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido un fenómeno recurrente que ha impactado de manera grave a prácticamente todas las naciones, sociedades y economías del planeta. Más allá de las devastadoras consecuencias en términos de pérdidas humanas, destrucción física y el efecto social y psicológico, la guerra también tiene profundas implicaciones en la economía de los países involucrados y de la comunidad internacional en su conjunto. El análisis de las consecuencias económicas de la guerra es un tema de suma importancia, ya que proporciona una visión clave de cómo estos conflictos afectan no solo a la prosperidad presente, sino también el futuro de las naciones y la estabilidad global. El siglo XX fue testigo de numerosos conflictos y guerras a nivel global y regional, tales como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de Suez, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur, la Guerra de Afganistán, la Guerra de Irán-Irak, la Guerra de Bosnia y la Guerra de Kosovo, por solo mencionar algunas. Y en este sentido, lamentablemente, el siglo XXI no se está quedando atrás, pues ya se contabilizan múltiples conflictos militares, tales como la Guerra de Afganistán, la Guerra de Irak, el conflicto de Ucrania, la Guerra Civil Siria, el conflicto en Yemen, la guerra contra el Estado Islámico, la guerra en Libia, el conflicto en Mali, el conflicto de la República Centroafricana y el conflicto israelí-palestino que pareciera no terminar jamás. Urdaneta Carrullo señala, con respecto al número de muertes en las guerras, que exclusivamente en el siglo XX se registraron 4 veces más muertes que en los 400 años anteriores, porque las guerras son ahora espectacularmente más mortíferas y devastadoras. Los países latinoamericanos también se han visto involucrados en diversos conflictos, tales como la Revolución Mexicana y luego la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2000 y que continúa hasta la actualidad generando miles de muertes. Luego encontramos las guerras civiles en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la Revolución Cubana, los conflictos armados en Colombia, el golpe de Estado en Chile, los conflictos armados en Perú en la década de 1980, la Guerra de las Malvinas, entre otros. A pesar de la relativa paz de las últimas décadas, los países de América han incrementado sus gastos en defensa. Solo en 2021 la región destinó unos 56.256 millones de dólares por este concepto. La guerra conduce a la destrucción de la infraestructura física y social de los países, lo que tiene implicaciones económicas significativas. La destrucción de carreteras, puentes, fábricas, hospitales y escuelas puede dificultar la producción y obstaculizar la distribución de bienes y servicios, lo que afecta a la economía en múltiples niveles. La pérdida de capital humano y la inmigración de trabajadores también pueden debilitar la capacidad productiva de una nación. La importancia de estudiar las implicaciones económicas de la guerra radica en su capacidad para alterar de manera significativa y a menudo duradera la estructura económica de un país. Esta alteración puede manifestarse a través de múltiples maneras, desde la reorientación de la actividad económica hacia la industria de defensa, hasta la redistribución de recursos, la destrucción de infraestructura y el aumento de la deuda, entre otros impactos. Exploraremos en detalle las consecuencias económicas de la guerra, desde el impacto en la estructura económica hasta el desplazamiento de población, la inflación y la deuda. A través de ejemplos históricos y datos actuales examinaremos cómo la guerra ha influido en la economía de diferentes países y cómo estos efectos se han traducido en desafíos y oportunidades económicas. Comprender las complejas interacciones entre la guerra y la economía es esencial para entender muchos de los conflictos militares y geopolíticos de la actualidad.